En la sesión pasada lo que estuvimos revisando fue el tema de los pueblos prehispánicos y la conquista. Revisamos ahí la importancia de la civilización mesoamericana, el caso de los mexicas, dijimos que se había dividido en horizontes esta civilización mesoamericana para su estudio, que había un preclásico donde son los olmecas los importantes, después viene el periodo clásico, el horizonte, con los mayas de Monte Albán, toltecas, mixtecos, zapotecos, en fin. Y finalmente, en el posclásico nos encontramos a los mexicas. También se dijo en la sesión pasada que estos mexicas se van a encontrar luchando obviamente con los españoles. Es el encuentro de dos mundos, una fusión de concepciones, una fusión de civilizaciones. Y aquí les había platicado de un historiador británico que se llama Arnold Toynbee, que menciona las civilizaciones. También dijimos que en esa sesión anterior que hay muchos focos de civilizaciones, que es Mesoamérica por una parte, que es el Perú por otra, Mesopotamia y que sería el Mediterráneo. En el caso que nos va a ocupar hoy, ya dijimos que la conquista militar fue atroz, que se sirvió de la política enormemente y que la figura que destacó en este proceso fue Hernán Cortés. Como recordarán entonces, Cortés desembarcó en 1519 en las costas de Yucatán, pasó a Veracruz, ahí conoció previo en Tabasco a la Malinche, Jerónimo de Aguilar, sus encuentros y pláticas, caminatas largas con Moctezuma, la salida precipitada de los españoles de Tenochtitlán, el refugio que tienen en Tlaxcala, y desde ahí entonces Cortés va a preparar el asedio a la ciudad de Tenochtitlán, el cual, como bien sabemos, el reducto mexica que cayó fue en Tlatelolco, 13 de agosto de 1521. A partir de aquí, lo que vamos a encontrar un Hernán Cortés fortalecido, lo van a nombrar capitán general de lo que es ahora estas tierras conocida como Nueva España, y a partir de aquí sus capitanes se van a repartir, pues como dirían por ahí, el botín, y va a haber expediciones a lo que sería Coatzacoalcos, lo que es ahora el estado de Jalisco, el reino de Michoacán, rumbo a Yucatán. Entonces los capitanes de Cortés están muy activos. Pero una conquista así militar, política, no está concluida. Se requiere prácticamente, como dirían en el box, el descontón para pegar doble, ¿no? Y he aquí que a Cortés, lo que hemos revisado en las cartas de relación del propio Hernán Cortés, se le ocurre, una ocurrencia política realmente de primera orden, que mande Carlos I de España, V de Alemania, misioneros con el objeto de evangelizar. La evangelización es atraer muchas personas a esta religión católica, que para los cristianos católicos de ese siglo XV-XVI, que es la transición de las conquistas, donde la supremacía española va a cobrar cuerpo, entonces vemos a Cortés solicitando misioneros. El estudio se hace en España y van a nombrar 12 franciscanos para que lleguen al Nuevo Mundo. Para las personas que no son muy creyentes es necesario hacer las siguientes precisiones. Entonces, el mundo mesoamericano está plagado de dioses. El panteón mesoamericano tiene dioses de todo. Es decir, hay un dios de la guerra, dios del agua, de la fertilidad, dios del fuego, el año nuevo, en fin. La guerra florida, que bien sabemos que era confrontación en Mesoamérica entre diversos pueblos, era con el objeto, además de prevalecer como un pueblo importante, una ciudad-estado, también capturar a los que habían perdido la batalla, pues, y sacrificarlos. También la ocasión anterior mencionamos que la intención de capturar a personas y hacerlas prisionero era para sacrificarlo a los dioses. Entonces era importante que este prisionero no estuviera golpeado, ni siquiera cercenado, sino prácticamente intacto, para ofrendarlo a los dioses. Con esta ofrenda, con este sacrificio donde le sacaban el corazón a los cautivos,
era que el cosmos mesoamericano seguía funcionando, tenía vigencia. La perspectiva cristiana católica es enteramente opuesta. Para los cristianos católicos hay un Dios. Cuando tengamos oportunidad de precisar esta idea de los cristianos católicos, cristianos ortodoxos, Concilio de Nicea del 453, y donde el culto religioso cristiano tiene un dogma, es decir, hay que creer las cosas que dicen los sacerdotes, porque así se hizo desde el Concilio de Nicea, donde prácticamente se diseñó el dogma. Entonces, los franciscanos que llegan a América, tierra firme, llegan un domingo de Ramos, haciendo una alusión a lo que ustedes conocen como la evangelización cristiana. Cuando Cristo entra a Jerusalén el domingo de Ramos, es que sabe perfectamente que va a ser sacrificado y que va a dar su vida por la humanidad. Algo así muy parecido cuando llegan estos 12 franciscanos a Veracruz, pues prácticamente son abridores de una época diferente, es decir, Cristo lo señala a estos 12 franciscanos para que emulen su epopeya y puedan evangelizar estos pueblos. Ahora bien, entonces lo que consideramos aquí es que va a haber un choque de culturas importante, un choque de concepción religiosa. Para el mundo mesoamericano, el cosmos se maneja de una manera diferente. Los dioses son los que exigen el sacrificio, sangre, corazones, para evitar un cataclismo. En la concepción cristiana está el amor, la Santísima Trinidad. Cristo dio su vida porque la humanidad por fin pudiera tener las puertas abiertas a la redención. Entonces, estos 12 franciscanos escogidos en España para venir a América, principalmente a Nueva España, a convertir estos indígenas, tiene un contexto, un trasfondo histórico de primer orden. Es importante señalar entonces que para la concepción europea, estamos hablando 1521, cuando Cortés selecciona o pide monjes, lo que sucede en Europa es que hay un cisma entre los ortodoxos, entre los cristianos católicos, y se van a sumar los protestantes. Como ustedes bien recordarán, Martín Lutero tiene varias encíclicas en contra del Papa. El papado, como estaba prácticamente mal de dinero, tuvo la idea de vender indulgencias. Es decir, una indulgencia es que ustedes mediante una dádiva, un dinero, compran su lugar en el cielo. Averigüen este dato, en Google lo pueden buscar. Y entonces a raíz de aquí, Martín Lutero, en sus tesis de Worms, que es una población alemana, prácticamente enfrenta la concepción católica contra la concepción protestante. Con este contexto entonces, pues el rey Carlos I de España, V de Alemania, que le tocó vivir esos menesteres europeos, señala que 12 franciscanos son muy buenos. Entonces llegan los franciscanos al Nuevo Mundo. Para sorpresa de muchos, Cortés los espera en Texcoco. Imagínense el gran conquistador de Tenochtitlán, el terror, el azote de varios pueblos, el que pudo capturar a Moctezuma, el que por su culpa se murió Cuitláhuac, y tiene preso al último tlatoani mexica, que es Cuauhtémoc. Tuvo que haber sido un choque increíble ver la siguiente escena. Los franciscanos pues llegaron prácticamente de Veracruz a golpe de calcetín, más bien sería como a golpe de guarache, a pie, polvosos, de seguro con hambre, pues no hay carretera, no hay aviones ni camiones, nada de eso, ¿no? Entonces, como su regla se los pide, son pobres. La pobreza es uno de los votos, además de la castidad y la obediencia, de la orden franciscana. Entonces, Cortés se baja del caballo al verlos y les besa a los 12 franciscanos los pies. Tuvo que haber sido una escena impactante, como hace rato les decía, ver cómo Cortés, el azote de los pueblos mesoamericanos, tiene este acto de respeto con
12 personas que no saben bien los indígenas quiénes son, pero que sí, pues se van a poner del lado de los indígenas por los abusos que va a hacer Cortés. A raíz de esto, se le conoce como la conquista espiritual. La conquista espiritual viene prácticamente a someter a los pueblos mesoamericanos. No estoy diciendo que todavía no hay guerra, es decir, hace un momento dije que los capitanes de Cortés están por todas las latitudes de Mesoamérica sometiendo a los pueblos, pero que esta idea de incluir a nuevos pueblos a la concepción cristiana religiosa va a ser muy interesante por muchas razones, ¿no? Vamos a ver que estos pueblos que son devotos de sus dioses, pues habrá el dios que lo van a tratar de imponer por las buenas o por las malas con el catecismo, a pueblos que van a tener un choque intelectual pues bastante difícil de superar al principio, pero como bien sabemos, hoy en día México es un pueblo muy creyente, muy fervoroso, muy religioso. Los sacerdotes se van a poner de parte de los indígenas por el abuso de estos encomenderos españoles. Bien, ya no se van a llamar Cuauhtémoc ni Cuitláhuac, nada de eso. Cuando se introduce el bautizo masivo, que es la conversión masiva, es decir, ya esos nombres indígenas ya no van a ser, ahora va a ser Pedro, Juan, Juan Nepomuceno, en fin, va a haber un montón de nombres diferentes. Entonces van a estar cambiando la nomenclatura y el nombre de las personas, igual de los campos, las ciudades, en fin, todo eso va a cambiar. Cambia porque estos sacerdotes van a fincar conventos y a raíz de los conventos se van a poner a trabajar en la conversión, es decir, van a llevar la palabra de Cristo a todos los pueblos habidos y por conocer. Tiempo después, estos franciscanos llegan 1524. Con el paso de los años se incorporan dominicos, que igual van a tener una área de influencia, y también agustinos. Entonces tenemos que para 1536 ya hay 3 órdenes importantes haciendo su labor cristiana: franciscanos, dominicos y agustinos. Pasado la mitad del siglo XVI, por 1550 y tantos, va a llegar la Compañía de Jesús. Vamos a tener que esta Compañía de Jesús es una orden religiosa que trata de combatir la reforma luterana. Entonces la Compañía de Jesús es la contrarreforma católica para someter a pueblos que han apostatado de la religión cristiana. Bien, vamos a hacer un recuento. Tenemos por una parte que Cortés sometió al pueblo más difícil, que son los mexicas, incorporó nuevos aliados, por ejemplo Tlaxcala, texcocanos, huastecos, zapotecos, muchos ya están con Cortés. Cortés toma preso a Cuauhtémoc y lo que hace Cortés prácticamente es ponerse en el lugar de Cuauhtémoc y le da indicaciones a Cuauhtémoc para que él las implemente. Es decir, Cortés no va a destrozar la nobleza prehispánica, más bien que la va a ocupar en su beneficio. De tal modo, eso es en materia política. En la materia espiritual, lo que hace Cortés es algo muy interesante. Lo que hace Cortés es ayudarse de los religiosos, franciscanos, agustinos, dominicos, para que puedan controlar a los pueblos. Es decir, la religión va a ser una manera en que los pueblos, después de la difícil conquista militar, van a ser traídos a la religión cristiana e incorporados también como mano de obra masiva y, si se puede decir, barata, porque apenas van a introducir la economía y con esto las monedas, un sistema de pesos y medidas igual. Cortés entonces va a ser el artífice, es como el creador de lo que sería en sus primeros momentos la Nueva España, ya sea la dominación política, pero también, como bien sabemos, hay un binomio en el poder. Este binomio está dado por el Estado y la Iglesia. La conquista espiritual, desde muchos puntos de vista,
recomiendo que vean el texto que se llama La conquista espiritual de Robert Richard. Es un texto del Fondo de Cultura Económica donde nos menciona este autor el impacto tan importante que tuvo esta concepción diferente a los mesoamericanos. Es decir, en el credo cristiano católico hay un solo Dios con varias potestades divinas, las cuales pues tienen que ayudar a las personas a su buen existir. En la concepción, en la cosmovisión mesoamericana, hay un Dios para cada cosa. Bien, uno de los artilugios que van a tener que llevar a cabo es el sincretismo religioso. Este sincretismo religioso es que, como no han podido atraer a mucha gente a la nueva religión católica cristiana, van a implementar lo siguiente. Hay dioses mesoamericanos importantísimos como Tonatiuh, allá por la villa ahora de Guadalupe. Entonces se les ocurre hacer que esta deidad prehispánica, una diosa madre, ahora va a ser llamada Guadalupe. La festividad se va a respetar en el mismo calendario. Ya saben que el 12 de diciembre de cada año pues hay muchísima gente fervorosa que va con muchas ganas a ver a la Virgen de Guadalupe. Entonces, esta deidad prehispánica, en el sincretismo que necesitan las autoridades eclesiásticas y civiles de la nueva realidad política, ahora la Nueva España, pues le van a poner Guadalupe. Y va a ser así en muchas cosas. Esta manera, este sincretismo se repite. El Cristo Negro de Chalma es el dios prehispánico Tezcatlipoca, y así vamos a encontrar que tienen esta herramienta donde el sincretismo ayuda a incorporar deidades prehispánicas para sostener la religión cristiana católica. Con el sincretismo religioso, entonces, por fin pueden decir que muchos pueblos van a ser atraídos a esta fe católica, y por lo tanto la Iglesia católica comienza a tener un auge importante, construir conventos, iglesias. Si ustedes se pueden dar una vuelta por el centro de cualquier ciudad colonial mexicana, pues podrán ver el esfuerzo que hicieron la iglesia y la mano de obra que es regularmente indígena en la construcción de esos edificios, de los altares, de carpinteros ebanistas, pintores, talaveros, en fin, una serie de artesanos que van a ser mano de obra indígena en la construcción de los edificios, pero al mismo tiempo en la construcción de una religión católica, pero ahora sincretizada, incorporando elementos autóctonos. La conversión masiva del siglo XVI va a tener frutos al siguiente siglo. Es decir, tienen que pasar ciertas generaciones para que los lugareños, los pueblos, vayan asimilando esa nueva realidad religiosa y vayan, por lo tanto, olvidando los antiguos cultos. Todavía, si ustedes, recomiendo que busquen los niños mártires de Tlaxcala. Es un asunto muy interesante donde vemos que los monjes de aquella región fueron a los pueblos, pidieron a los niños, porque como bien saben, a los niños en una religión son más fáciles de incorporar porque les van dictando el credo y el niño se lo va aprendiendo muy bien. Entonces lo que sucedió aquí, que los señores grandes todavía tenían las viejas prácticas a escondidas. Entonces estos niños, con las autoridades españolas, como un buen neófito, sí necesito que busquen este término neófito, y pues rajan, van de chismosos, rajan, y a estos padres les echa el guante el Santo Oficio. Tiempo después ya no va a poder hacer eso el Santo Oficio, no va a poder echarle el guante a los indígenas, van a estar exentos del Tribunal de la Santa Inquisición, pero sabemos perfectamente que
son acusados los mayores de sus prácticas viejas y lo que hacen estos mayores es matar a los niños. Por eso son mártires de Tlaxcala. Vean bien la narración. Recapitulando entonces, ya vimos que la historia de Mesoamérica surge prácticamente de manera heroica, pero en el camino estos mexicas se van a encontrar a un pueblo más evolucionado, a una civilización más adelantada y, como diría Toynbee, civilización más adelantada absorbe a la más atrasada. En este caso, si ustedes quieren hacer un cuadro comparativo de los adelantos tecnológicos de la civilización occidental, o sea, los españoles pues van a ver muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los indígenas no conocían el uso de la rueda, su alfabeto es muy rudimentario. Si lo comparamos así, pues vean, ahorita estamos hablando en español, que es la lengua que se impuso. La religión masiva todavía de los mexicanos es la católica. Ocupamos números arábigos, ya nadie ocupa el jeroglífico, ni tampoco sacamos corazones, en fin. Entonces somos hijos de ese encuentro que fue realmente sangriento, violento, horroroso, por decirlo de alguna manera, impactante. No nos tocó a nosotros la conquista. Y entonces esa conquista militar en la que se impusieron los españoles y posteriormente con base en criterios de que la religión sirve para dominar a los pueblos, eso lo pueden ver con Carlos Marx. Marx menciona que una religión sirve para perpetuar el status quo, es decir, en este caso lo que se perpetuó es el sistema político español. Durante casi 300 años, la Iglesia, a través de la religión, pudo dominar vastas regiones y no se requirió un ejército español impactante. Por ejemplo, hay casos donde sabemos que durante la colonia, que es de 1521 a 1821, es un periodo histórico donde domina España, bien sabemos que si algún pueblo se levantaban por X calamidad, por X injusticia, lo que hacía la autoridad española era mandar clérigos para calmar los ánimos, y estos clérigos en muchas ocasiones lo que hacían era decirle para los lugareños que les eran muy buenos en explicarles lo que era el infierno y el purgatorio, y que si seguían en ese afán levantisco en contra de la autoridad podrían caer en el infierno. Entonces, ya con esas amenazas, los pueblos deponían su actitud rebelde. Nos preguntaremos entonces de qué sirvió la conquista espiritual. Hace rato mencioné, así que no terminé de decir bien la idea, mencioné que la conquista militar fue realmente pues un descontón, donde los pueblos prácticamente lo que hizo Cortés fue aglutinar todo el malestar que había en contra de los mexicas, y prácticamente lo que hace Cortés es echar a pelear estos pueblos en contra de los mexicas para dominar a todos los pueblos, ya sean aliados o enemigos y ahora sometidos. Lo que se le ocurre a Cortés es llamar a franciscanos, agustinos y dominicos. Con estas tres órdenes religiosas van a implementar el uso masivo del evangelio, van a llevar la palabra de Dios. Si ustedes son católicos, pues habrán visto que hay un catecismo que uno se lo aprende. Algo así hicieron estos monjes franciscanos en sus primeros momentos, y claro que se van a topar que no hablan la misma lengua, pero la van a aprender, y que van a tener que limar las asperezas, primero lingüísticas y después las barreras también culturales, para que finalmente no fue rápido, insisto, no fue rápido la conversión masiva, para que a la vuelta de los años estos pueblos mesoamericanos, ya llamados novohispanos, se contaran
como un pueblo católico y creyente. Si ustedes bien van a los pueblos que rodean la Ciudad de México, pues van a ver que hay fiestas del pueblo. Entonces ahí echan la casa por la ventana, hay comida, hay fiesta, hay baile, y entonces pues se pone interesante. Esto viene siendo tradición española, pero junto con la prehispánica. Entonces vamos a ver en las siguientes sesiones que la unión entre el elemento prehispánico con el elemento español se va a fusionar de una manera pues hasta cierto punto muy rara, y el producto que va a salir somos nosotros. Entonces la siguiente clase les voy a dejar las actividades en el tablón para que hagan las actividades, cuestionarios o vean un tema. La siguiente sesión vamos a platicar sobre la política novohispana. Esto es todo por hoy. Que pasen un buen día.